Nada más, en el video de hoy vamos a hablar de personajes que personalmente me decepcionaron. Ya sea porque esperaba mucho de ellos en términos de fuerza, desarrollo o simplemente porque no estuvieron a la altura de lo que prometían. La cuestión es que al final me dejaron una sensación de completa decepción. Pero ojo, hay una pequeña trampa en este video. Solo podemos elegir un personaje por saga. Saga de Leaf Blue. Desde el inicio del arco del Baratie se nos vendió la idea de que Don Krieg era el pirata más peligroso de Leaf Blue. Era el líder de una flota de 50 barcos con más de 5000 hombres, lo que lo hacía parecer un rival formidable. Sin embargo, cuando lo conocemos, llega el Baratie derrotado y muerto de hambre tras haber sido aplastado por Mihawk. Hasta ahí, su caída tiene sentido. Se enfrentó a un monstruo del Nuevo Mundo. Pero entonces Krieg recurre a una estrategia sucia, suplicando por comida, se recupera, ataca el barco, lo que demuestra que sigue siendo un villano despiadado. Hasta ese punto, su engaño encaja con su personalidad. Sin embargo, durante todo el arco no deja de autoproclamarse el pirata más fuerte de Deep Blue. Pero cuando llega el momento de demostrarlo, falla completamente. Dependencia absoluta de sus armas. Krieg no era fuerte por sí mismo, tenía un enorme arsenal de armas ocultas, pero sin ellas no representaba ninguna amenaza real. Un verdadero pirata debería tener más que solo trucos tecnológicos. Falta de voluntad y determinación. A pesar de presumir de ser el más fuerte, no tenía la mentalidad de un verdadero guerrero. No tenía ambición real ni la fuerza de voluntad que caracteriza a los grandes piratas. Luffy lo venció a pesar de todas sus ventajas. Chris tenía todo a su favor, un arsenal inmenso y las capacidades de pelear a distancia. En cambio, Luffy peleó en desventajas desde el principio, con el terreno en su contra y sin armas. Aún así, nunca fue una amenaza real para Luffy, que lo derrotó solo con determinación y fuerza bruta. Y 4. Gin tuvo mejor desarrollo que él. Su propio subordinado, Gin, fue un personaje más interesante. Mostró lealtad, conflictos internos y hasta un desarrollo emocional en su relación con Sanji. En conclusión, Krieg pudo haber sido un gran villano de Leaf Blue, pero su exceso de confianza, su dependencia de las armas y su falta de espíritu lo convirtieron en una decepción. Su pelea contra Luffy fue entretenida, pero más por la resistencia de Luffy que por el peligro real que representaba Krieg. Saga de Arabasta. Desde su introducción, Wapol fue presentado como un rey tirano y despiadado, lo cual tenía potencial. Sin embargo, todo lo demás en su personaje resultó ser una completa decepción. Wapol poseía la fruta Waku Waku, que le permitía comer cualquier cosa y transformar su cuerpo en aquello que había ingerido. En teoría, podría haberlo convertido en un villano creativo e impredecible con habilidades que lo harían un rival peligroso. Sin embargo, su uso de la fruta terminó siendo mediocre y más cómico que amenazante. En lugar de explotar todo su potencial, Wapol se limitó a transformaciones ridículas y poco útiles en combate. Además, su personalidad infantil y cobarde lo hacía difícil tomar en serio como antagonista. Más que miedo, generaba frustración y ganas de que alguien le diera una patada en la cara. Su combate contra Luffy es demasiado decepcionante. Luffy lo derrotó con una facilidad que no tuvo ningún sentido. Ya desde que apareció no me inspiraba confianza, pero es que la decepción fue total. Así que yo diría que los motivos principales fueron: 1. Villano más cómico que serio. A diferencia de otros antagonistas de la saga, Wapol nunca tuvo presencia real como una amenaza. Su actitud ridícula lo hacía ver más como un chiste que como un verdadero obstáculo. 2. No aprovechó su fruta del diablo. Su habilidad tenía potencial enorme para estrategias impredecibles y mejoras en combate, pero su uso fue aburrido y poco impresionante. Y 3. Su derrota fue demasiado fácil. Luffy lo venció sin ninguna dificultad, lo que hizo que su pelea no tuviera tanta tensión ni emoción desde el principio. Su destino estaba claramente sellado. Saga de Skypiea. Desde su introducción, Bellamy se presentó como el tipo que representaba la nueva era de los piratas. Aquellos que no creían en los sueños ni en la búsqueda de lo imposible. Su actitud arrogante y burla hacia Luffy, así como hacia otros piratas, lo hacían parecer un rival a tener en cuenta. Se mostraba confiado en su fuerza y tenía una recompensa decente para el punto en que estaba la historia, lo que daba la impresión de que sería un villano decente. Pero al final, Bellamy solo fue un pelele de Doflamingo. A pesar de toda su prepotencia y su discurso sobre la fuerza, en el momento de la verdad, Luffy lo derrotó de un solo golpe, dejándolo en ridículo y demostrando que su presencia en la historia no era más que la de un matón sin ambiciones propias. Los principales motivos de mi decisión son: totalmente dependiente de Doflamingo. El tipo no tenía voluntad propia ni aspiraciones reales, solo era una marioneta de un pirata mucho más grande que él. Y un pirata sin voluntad no tiene futuro en One Piece. Este mundo, los que no tienen una ambición real, están destinados a fracasar. Incluso piratas más débiles que él podrían haberlo superado simplemente por tener un propósito más fuerte. Saga de Water 7. Desde el momento en que se reveló que Spandan era el líder del CP9, se esperaba que fuera un villano inteligente y peligroso, alguien de la altura de su posición dentro del gobierno mundial. Al fin y al cabo, está al mando de un grupo de asesinos de élite como Luchi y compañía. Pero cuando lo conocemos realmente quedó claro que no era más que un cobarde incompetente con una personalidad repulsiva. Spandan no tenía poder real, solo usaba de su autoridad y dependía completamente de sus subordinados. Se escondía detrás del gobierno mundial, maltrataba a quienes estaban bajo su mando y se daba aire de grandeza sin tener ninguna habilidad que lo respaldara. Su nivel de pelea era nulo y su única gran acción fue activar el Booster Card por puro orgullo.
lo que terminó empeorando la situación. Por suerte su arrogancia tuvo consecuencias, y ver a Robin humillándolo y golpeándolo brutalmente fue un momento increíblemente satisfactorio. Así que los motivos principales de mi decepción fueron: como jefe del CP9, me esperaba que tuviera habilidades de combate decentes o al menos un intelecto brillante, pero no tenía ni una cosa ni la otra. El tipo era dependiente de sus subordinados. No solo no era fuerte, sino que se aprovechaba de su equipo y abusaba de su autoridad sin haber hecho nada para merecerlo. Y solo sirvió para activar la Booster Card. Su única gran acción, comillas, comillas, fue empeorar la situación por su orgullo e incompetencia. Spandan no fue un villano temible, sino un parásito del sistema. Alguien que solo tenía poder por supuesto y no por mérito propio. Fue una decepción total como antagonista, pero al menos la humillante derrota a manos de Robin fue un placer verla. Saga de Bad. Creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo en que Gecko Moria es la elección obvia. Este tipo tenía todo para ser un villano increíble, una fruta del diablo extremadamente poderosa y el título de Shichibukai que lo respaldaba. Sin embargo, Moria cometió un error que en el mundo de One Piece es imperdonable: perder su voluntad. Desde su derrota a manos de Kaido, Moria dejó de ser el mismo. En vez de levantarse y volverse más fuerte, se abandonó completamente, recurriendo a la pereza y a depender de sus subordinados. Su fruta en la caja de Kagenomi era brutal, con un potencial enorme, pero en vez de sacarle el máximo provecho en combate, se limitó a crear un ejército de zombies y a usar a Oars como su arma principal. ¿Tú de verdad te pensabas que con esto ibas a derrotar a Kaido, por ejemplo? No duden que si Moria no hubiera caído en la desesperación, podría haber sido un monstruo en el nuevo mundo, pero en vez de eso se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. Una decepción no solo para sí mismo, sino para su antigua tripulación que dio la vida en batalla por él contra los piratas Kaido. Lo peor es que su propia arrogancia lo llevó a autoderrotarse, cuando absorbió una cantidad absurda de sombras para enfrentarse a Luffy, no midiendo los límites, y terminó colapsando por su propio exceso de poder. Un pirata con tanta experiencia como él no podía cometer un error tan ridículo. Gecko Moria tenía todo el potencial para ser uno de los villanos más temibles de One Piece. De hecho, sin duda estaría en la élite de los más fuertes, pero su voluntad lo condenó. En un mundo donde la determinación lo es todo, Moria se convirtió en su peor enemigo. Saga de Marineford. Hannibal es un caso curioso, porque su motivación no era mala. De hecho, su convicción de mantener la justicia y su deseo de convertirse en el director de Impel Down eran bastante respetables. Pero aquí está el problema: su fuerza dejaba mucho que desear. Siendo el segundo al mando de la prisión más segura del mundo, se esperaba que fuera alguien realmente poderoso, alguien capaz de mantener el orden en caso de una crisis. Pero cuando llegó el momento de la verdad, Hannibal fue derrotado con demasiada facilidad. Primero, Luffy lo dejó fuera de combate sin problemas, y después Barba Negra lo aplastó sin el menor esfuerzo. No es que Magellan sea el estratega más brillante del mundo, pero al menos tenía el poder para imponer su autoridad y controlar a los prisioneros. Hannibal, en cambio, no tenía nada que lo respaldara más allá de su discurso. Además, su papel en la historia fue más cómico que amenazante. No representó un verdadero obstáculo para la fuga de Luffy y los demás, lo que hace que su presencia como el número 2 de Impel Down sea aún más decepcionante. Si hubiera tenido un rango menor como Sadi-chan o cualquier otro oficial, su debilidad no sería tan cuestionable. Pero al final, ser el segundo al mando de la mayor prisión del mundo, su falta de impacto real lo convierte en una decepción. Tenemos que trasladarnos casi al nuevo mundo, porque nos toca hablar de la saga de la isla Georgie. Y seamos sinceros, aquí todos lo tenemos bastante claro. Hody Jones fue sin duda la gran decepción de esta saga. Se nos presentó como el heredero del odio de Arlong, un tipo radical con un discurso de supremacía Yojin, que supuestamente iba a llevar ese resentimiento al siguiente nivel. Sonaba como una amenaza seria, pero a la hora de la verdad fue todo menos eso. Hody simplemente odiaba poder odiar, sin un propósito real. No tenía una historia trágica ni sufrimiento personal que lo respaldara. Nada, absolutamente nada. Agarró la idea de otro y basó su vida entera en eso. Y lo peor de todo, que era débil, sí. Se volvió más fuerte con las pastillas, pero eso era básicamente doping mágico, no mérito propio. Su cuerpo se destrozaba con cada pastilla que se metía, y aún así Luffy lo derrotó sin mucho esfuerzo, incluso bajo el agua, en el terreno que se suponía que debía favorecer a Hody. Que hasta Zoro se lo papió bajo el agua. A ver, digo hasta Zoro como si fuera un debilucho, pero se me entendió. Seamos claros, Hody era un personaje sin carisma que no transmitía nada y cuya presencia como villano fue completamente nula. Así que resumiendo, los motivos de mi decisión con Hody Jones son: su motivación era vacía, sin peso emocional ni narrativo. Su poder venía de las píldoras, sin ellas no eran nada, y no generó ningún impacto real como villano. La saga de Rosa también lo tengo bastante claro. El más decepcionante para mí fue Diamante. Este tipo era uno de los comandantes más importantes de la familia Don Quijote, un ejecutivo de alto rango y el responsable del Coliseo Corrida. Se nos vendió como uno de los pesos pesados del Imperio de los Flamingos, alguien que tenía que ser un verdadero monstruo en combate. Pero cuando llegó la hora de la verdad, fue un completo chiste. Tenía una fruta que, si bien no era la más rota, sí era bastante interesante y fresca, y daba juego para ser usada de forma creativa, pero nada. En combate real su uso fue torpe y nada estratégico.
y lo que terminó por matarme fue su combate contra Kiro. El tipo contaba con una sola pierna y aún así lo derrotó de forma clara y sin que Diamante pudiera hacer gran cosa. O sea, un guerrero lisiado, sin fruta del diablo, se lo cargó sin problemas. Es que no jodas, Diamante. Es cierto que aquí la voluntad de Kiro fue algo clave, pero qué decepcionante fue como antagonista. Que se supone que tú eres un gran espadachín, que incluso enseñaste al lado y que dominas los dos tipos de haki. Un espadachín así es de cuidado. Pero Diamante no solo fue decepcionante, fue lo siguiente. Así que, motivos claros de mi decisión, se nos presentó como un comandante top, pero no dio la talla. Su fruta era interesante, pero su uso fue pobre y nada estratégico. Y fue derrotado por un guerrero herido sin dar una verdadera pelea. Y para finalizar, su actitud arrogante solo lo hizo más insoportable. Terminamos Dressrosa y ahora nos vamos a la saga de Whole Island. Y antes de decirle el personaje quiero dejar algo claro. Yo todavía le tengo fe, porque sé que es fuerte, su Kage no está ahí por gusto, y su recompensa tan alta es por algo. No cualquiera se acerca a los 1000 millones siendo débil. Creo que con todas estas pistas ya sabéis de quién hablo, ¿no? Charlotte Smoothie, segunda comandante de la ex Yonko Bimbo. Para empezar, el diseño de Smoothie a mí personalmente me encanta, y con todo lo que acabo de mencionar, pintaba para ser un personaje temible durante el desarrollo del arco. Pero lo que nos dio Oda fue una espectadora de lujo durante casi toda la saga. Si esta tía le pagaran por mirar, sería millonaria. No sé si fue porque los piratas Bimbo estaban demasiado rotos para el pequeño grupo de aliados que llevaban los Mugiwara, o si simplemente Oda le sudó la tripulación de Bimbo y ya. Pero Smoothie tenía una fruta del diablo muy interesante, la Chibo Chibonomi, con la que podía exprimir líquidos de cosas vivas y usarlas como armas. Podía crecer de tamaño, absorber enemigos y controlar líquidos. Una fruta con un montón de posibilidades. ¿Y qué hizo con ella? Nada, literalmente se pasó todo el arco gritando órdenes, vigilando caminos y sin meterse de lleno en ninguna pelea importante. Y eso me dio mucha rabia. Smoothie nunca peleó en serio, nunca tuvo una escena digna de una comandante dulce. Y eso es imperdonable, sobre todo cuando Katakuri nos dejó el listón por las nubes con su batalla épica contra Luffy. Y Cracker, incluso siendo el tercero, puso a Luffy contra las cuerdas, que si no fuera por Nami, Luffy no tenía posibilidades de salir con vida. Smoothie fue un desperdicio total de potencial, y más cuando su título y recompensas nos hacían pensar que iba a ser una absoluta locura. Si Cracker siendo el tercero ya era una amenaza, en mi cabeza el segundo puesto debía ser una barbaridad. Pero en fin, creo que todo esto fue más un desahogo que hablar del video en sí. Y por último en Wano, mi mayor decisión fue sin duda Big-Mom. De verdad pensaba que Oda iba a arreglar la cagada general de Whole Cake, pero sinceramente no sé por qué Oda la odia tanto. Big-Mom es una Yonko, una emperatriz del mar, una de las figuras más temidas del mundo de One Piece. Precisamente por eso esperábamos muchísimo de ella en esta saga. Big-Mom llegó a Wano con fuerza, con ganas de venganza, parecía que iba a sacudir todo. Pero ¿qué es lo primero que pasa? Pierde la memoria y durante varios capítulos se convierte en un chiste. Tengo que reconocer que esa parte no me molestó tanto en su momento, pero eso no quita que me decepcionó. Me da hasta rabia hablar de ella en Wano. La emparejaron con Lao Ki y aunque la batalla fue entretenida con los dos usando toda su estrategia y esfuerzo para dañarla, la verdad es que todo lo que ocurrió ahí prefiero olvidarlo. Big-Mom se suponía que era una fuerza de la naturaleza, algo imparable. Y sí, hubo un momento donde se mostró ese poder, pero también hubo partes donde parecía retrasada literal. Y ya ni hablemos del tema de Haki, que se lo guardó como si el Haki estuviera de vacaciones por no sé dónde. Dije que quería olvidar ese combate y terminé hablando más de él. Pero es que en serio, quitando eso, durante toda la saga fue más un estorbo para sus aliados que una ayuda real. En fin, los puntos por los que me decepcionó tanto son: la estrategia de lado Kid estuvo bien, pero Bimbo no puso de su parte ni para hacer el intento de ganar. Pasó de ser una emperatriz temible a un personaje cómico y esto no me lo puedes negar. Y fue derrotada de forma poco convincente para el nivel que se supone que tenía. Que muy bien lo de tirarla, pero macho, lo de Bimbo es de cuidado.